A veces la poesía llega como un bálsamo, otras como un golpe. En el caso de María Mercedes Carranza, siempre parece llegar como una herida abierta. Leerla es entrar en un espacio donde lo íntimo y lo colectivo se confunden. El silencio de una mujer frente a su soledad termina siendo el mismo silencio de un país que entierra a sus muertos en fosas anónimas. Carranza no escribió para consolarnos, escribió para recordarnos que la vida en Colombia rara vez ha permitido consuelo. En sus versos encontramos la ironía con la que se enfrenta el fracaso amoroso, la rabia disfrazada de sarcasmo, la soledad asumida como una especie de destino femenino y, sobre todo, la memoria de un país roto por la violencia. Este texto propone un viaje por su vida y sus libros, tratando de escuchar la voz que todavía nos habla como si hubiera sabido que escribir poesía en Colombia es también levantar actas de defunción. María Mercedes nació en 1945 en Bogotá, bajo la sombra de un apellido ya consagrado. Su padre, Eduardo Carranza, era uno de los grandes poetas de su generación. En esa casa, la literatura no era un lujo ni un pasatiempo, era un aire inevitable. Sin embargo, ella nunca se conformó con repetir los tonos nostálgicos del padre. Eligió la acidez, la burla, lo coloquial. Eligió decir lo que incomoda. Estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes. Trabajó como periodista cultural y más tarde se entregó a la dirección de la Casa de Poesía Silva, un lugar que se convirtió en refugio para poetas y lectores. Quien alguna vez entró allí sabe que en esas paredes se respiraba su terquedad. La poesía debía ser pública, debía estar viva, debía circular. Pero al mismo tiempo que construía espacios de encuentro, su vida personal estaba marcada por una especie de desamparo. Esa tensión, la mujer pública entregada a la literatura y la mujer íntima enfrentada a la soledad, atraviesa sus libros. Y tal vez fue esa misma tensión la que en 2003 la llevó a cerrar su vida por voluntad propia. Sus poemas, sin embargo, continúan aquí latiendo. En 1972 publicó Vainas y otros poemas, un libro que descolocó a muchos. No había en esos versos la solemnidad esperada de una poeta heredera de Eduardo Carranza. Había en cambio un lenguaje mordaz, doméstico, casi desfachatado. Carranza hablaba de las pequeñeces de la vida cotidiana con un humor que dolía, la frustración frente a lo doméstico, la ironía hacia la pareja, el desencanto como norma. Era como si alguien hubiera abierto a golpe las ventanas de la poesía para dejar entrar lo que hasta entonces parecía indigno, la rabia de lavar platos, el tedio del matrimonio, la mediocridad de la rutina. La poesía ya no era un espacio reservado para lo sublime, sino un espejo que mostraba lo que muchas mujeres vivían en silencio. Ese primer libro fue, sin saberlo, una declaración. La poesía femenina no tenía que hablar con delicadeza ni con resignación, podía hablar con sarcasmo y con risa amarga. 10 años después, Carranza publica Tengo miedo, y en 1987, Hola soledad. Allí la ironía se mezcla con la confesión más cruda. El miedo no es un concepto abstracto, sino una respiración que acompaña la vida diaria. La soledad no es una categoría filosófica, sino la silla vacía en la mesa, la cama compartida con la ausencia, el eco de una rutina sin compañía. Hay en esos libros un gesto íntimo que refleja una narrativa donde lo personal se dice con una franqueza descarnada, pero al mismo tiempo se vuelve universal. La mujer que describe sobre su soledad no está hablando solo de sí misma, está hablando por miles. En Hola soledad, los poemas parecen diarios íntimos arrancados de un cuaderno privado. Sin embargo, al leerlos entendemos que esa voz privada se convierte en un grito colectivo. Esa es la paradoja de Carranza. Su poesía siempre se escribió en primera persona, pero nunca fue un monólogo. Entonces llega en 1997 con El canto de las moscas. Quien abre este libro siente un estremecimiento difícil de describir. Cada poema lleva el nombre de un pueblo colombiano: Mapiripán, Trujillo, El Salado. Detrás de cada nombre, una masacre. Carranza no cuenta, no describe. Apenas apunta como quien deja constancia de un crimen en un cuaderno de registros. La voz poética es austera, casi silenciosa. No hay exageraciones, no hay gritos. Solo la sobriedad de quien sabe que la tragedia se nombra mejor con pocos gestos. Escribir así fue un acto de valentía. Mientras el país trataba de normalizar la barbarie, Carranza la registraba con precisión de notaría. Este libro es quizá el ejemplo más claro de cómo la poesía puede convertirse en memoria. Cada poema funciona como lápida, un recordatorio de que allí, en ese pueblo, la muerte pasó arrasando. En ese sentido, El canto de las moscas no es solo literatura, es un archivo de duelo. Lo que distingue a Carranza es esa capacidad de transformar lo crudo en poesía. Nunca necesitó palabras grandilocuentes. Eligió un lenguaje cercano, casi conversado, que sin embargo cargaba la densidad de lo irremediable. Su poesía es una mezcla de sarcasmo y desgarro, de ironía y luto. Si la leemos con atención, descubrimos dos gestos de resistencia. Una resistencia estética, porque se negó a escribir como dictaba el canon masculino y construyó una voz propia femenina y feroz. Y una resistencia política, porque inscribió la violencia colombiana en versos que funcionan como memorial. Donde el país prefería el olvido, ella escribió nombres de pueblos y dejó constancia. Carranza entendió que en Colombia lo íntimo y lo político no son mundos separados. La misma soledad que la acompañaba en su casa era la soledad de un país que veía a sus pueblos arrasados sin que nadie respondiera. Cuando hoy volvemos a su obra, nos encontramos con algo que sigue vigente: la mezcla de dolor y lucidez. Sus poemas siguen diciéndonos que lo personal no se puede desligar de lo colectivo. Siguen enseñándonos que la poesía no está para embellecer lo real, sino para enfrentarnos con lo que más duele. La Casa de Poesía Silva, su obra institucional, continúa siendo un lugar que respira literatura. Y sus libros se leen como si hubieran sido escritos ayer, porque la violencia que denunció sigue repitiéndose y la soledad de la que habló sigue siendo compañía de muchos. El legado de Carranza no es solo literario, es también ético. Nos mostró que escribir puede ser un acto de memoria y que incluso en medio de la derrota personal, los poemas pueden sobrevivir como testigos. María Mercedes Carranza escribió desde la herida y hacia la herida. Su poesía es un testimonio de cómo la vida íntima y la historia nacional pueden reflejarse en un mismo espejo roto. Desde las ironías de Vainas y otros poemas, pasando por los temores confesados en Hola soledad, hasta el duelo colectivo del Canto de las moscas, su obra construye una cartografía de la soledad y la violencia. Hablar de ella es hablar de una mujer que se atrevió a decir lo indecible, que no temió mostrar el fracaso personal ni la barbarie nacional. Es hablar de una poeta que entendió que en Colombia la poesía no es un lujo, sino una forma de memoria. Leerla hoy sigue siendo un acto de confrontación. Sus versos nos recuerdan que las cicatrices del país no se cierran, pero que nombrarlas es una manera de resistir al olvido. En esa resistencia, María Mercedes Carranza permanece, viva como la voz que sigue acompañándonos en medio de las ruinas.